Bueno, continuamos. Continuación ahora Jean Flor, de Costa Rica, que es estudiante egresado de la Escuela de Arquitectura Taller Tropical de la Universidad de Costa Rica. Hablará sobre criterios climáticos para el diseño de infraestructuras en regiones del trópico de Europa. Muy buenas tardes, primero que todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy complacido también por estar aquí y agradezco mucho por la invitación del evento. Yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, laboro como asistente de investigación en el laboratorio bioclimático y desde el 2008 laboro con la empresa de Europolos en Costa Rica en la parte de diseño de infraestructuras. Entonces, mi tema de exposición son criterios climáticos para el diseño de infraestructuras en regiones del trópico húmedo, y lo que trato de hacer, o lo que es mi inquietud más bien, es de encontrar alguna relación entre las tensoestructuras, el clima y el ser humano. Entonces, y esa imagen es una imagen explicativa de los elementos que voy tomando en cuenta y vamos avanzando. Bueno, voy a hablar un poco sobre el clima trópico para entrar un poco en la temática. Bueno, es una imagen tomada en Costa Rica. Probablemente es la imagen que le llega a cualquiera a la mente cuando hablamos del trópico, ¿no? Una vegetación exuberante, mucho sol, mucha lluvia. Entonces, la pregunta es cómo se forma ese clima, para entender todos los factores y elementos propios de ese clima, para ver cómo los podemos usar o aplicar a las infraestructuras. Entonces, hay diferentes factores climáticos que afectan, que son los astronómicos, que es la posición de la Tierra con respecto al Sol durante los movimientos de traslación, geográficos, que son más que todo la altitud, orografía, la latitud, la continentalidad, o sea, la relación hacia los mares, hacia los océanos, y están los factores meteorológicos, que más bien serían como los elementos climáticos que sean temperatura, humedad, viento, presión atmosférica, precipitación, radiación y otros. Bueno, entonces todos esos factores forman lo que es la zona de convergencia intertropical, que está ubicado, digamos, entre latitud 23.5 norte y 23.5 del sur, lo que son el Capricornio, los trópicos de Cáncer y el Capricornio. Las temperaturas son altas pero constantes, mensuales, alrededor o mayor a los 18 grados. Hay una intensa radiación solar, hay altos niveles de humedad relativa, hay muchas nubes, fuertes precipitaciones que son muy frecuentes, especialmente durante la estación lluviosa del año. Bueno, para ubicarnos un poquito, Costa Rica se encuentra aquí, o sea, en plena zona de convergencia intertropical, y cuando vemos Centroamérica, bueno, aquí nos ubicamos entre Panamá y Nicaragua, a una latitud 10. Bueno, ¿cuáles son las influencias climáticas propias de Costa Rica? Bueno, la oscilación del Sol entre los paralelos 23 norte y sur, los trópicos y Cáncer y Capricornio, bueno, es la influencia primaria. La zona de confluencia intertropical determina los comportamientos climáticos característicos de los trópicos, las temperaturas altas, los regímenes de precipitación, la configuración estrecha y montañosa de la geografía. Tenemos una cordillera volcánica que divide el país entre el Caribe y lo que es el Pacífico, y crea, digamos, sus propias condiciones en cada lado de esa cordillera. Hay otros factores que influyen a Costa Rica, que son los vientos alisios, que soplan durante una época del año, que es el ENOS, el Niño, oscilación sur,
que también afecta. Tenemos influencia de huracanes, a pesar de que nunca ha pasado un huracán por Costa Rica, pero sí nos afecta bastante, son vientos, lo que son lluvias, y también el cambio climático está afectando. Entonces, para hacernos, digamos, un panorama de lo que es el clima en Costa Rica. Bueno, el Instituto Meteorológico Nacional divide el país en 7 zonas climáticas, y cada una tiene, digamos, sus propias condiciones. Sin embargo, escogí uno específico. Bueno, ahí nos encontramos en Heredia, cercano a San José, donde está la universidad. Entonces podemos observar, digamos, que hay una época seca y luego una lluviosa, que sería como de abril hasta noviembre, temperaturas alrededor de 25 grados muy constantes a través del año, humedades muy altas, niveles de humedad relativa, y brillos solares igualmente altos. Bueno, las zonas de vida que resultan de todas esas condiciones climáticas nos dan el siguiente panorama. Bueno, aquí están marcados cuáles vegetaciones se encuentran en esas zonas de vida, y si lo van viendo, la mayoría de ellos corresponden a lo que es el bosque pluvial. Hay unas pocas zonas en el noroeste del país que sí son más secos, pero la gran mayoría, digamos, corresponden a lo que son los bosques pluviales. Bueno, para ahora entrar a la temática, la bioclimática. Bueno, ¿qué es la bioclimática? Apunté aquí una definición que me gustó. El diseño bioclimático consiste en cómo utilizamos la energía disponible, los materiales constructivos, el agua y las ventilaciones de manera que sean acertados para el confort del ser humano sin perjudicar al ambiente. Eso sería, digamos, como la premisa. ¿Qué es lo que se va a intentar de hacer? Bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, hay diferentes estrategias pasivas para lograr eso. En ese caso, escogí las tablas de Mahoney. Tal vez alguno lo haya estudiado, y para esa zona, bueno, se recomiendan, digamos, diferentes estrategias para el emplazamiento. Por ejemplo, una orientación alargada de los edificios de este a oeste, una separación entre ellos, amplias aperturas, protección con elementos vegetales contra la radiación solar, tejados ventilados y altos, amplios aleros y problemas. Bueno, esas son estrategias para lo que es cualquier tipo de construcción, no específicamente para las tensioestructuras. Sin embargo, luego se tratará de aplicar esos conceptos a las tensioestructuras. Bueno, ¿y para qué esas estrategias? Bueno, para lograr un mayor nivel de confort hidrotérmico, bueno, de calor y de humedad, que son los dos factores que más influyen en cómo nos sentimos. O sea, sentimos calor, sentimos frío, nosotros decimos bochorno cuando hay mucha humedad en el aire, ¿verdad? Entonces, eso se puede calcular. Y muchos años atrás, un señor se llamaba Givoni, él calculaba todo eso con un sistema que se llamaba ciclometría. Entonces se puede definir, bueno, en cuál rango de temperatura y humedad nos sentimos bien. Uno nos sentimos de calor y nos sentimos bien, lo que sería, digamos, el equilibrio térmico. Bueno, y esa zona de confort se puede ampliar a través de esas estrategias. Entonces, si por ejemplo usamos la ventilación natural, entonces podríamos ampliar esa zona bastante. O sea, si ventilamos, podríamos soportar más temperatura y podríamos soportar más humedad relativa. Entonces, lográramos una mayor zona de confort. Bueno, en la arquitectura vernácula, que es como la arquitectura popular, que tiene muchos siglos de evolución, y por ende ya hay muchas cosas que funcionan muy bien dentro de esas arquitecturas, se pueden encontrar esas estrategias. Entonces, lo fui viendo, lo fui estudiando en diferentes zonas climáticas del país, y más o menos van coincidiendo, ¿no?
hay aleros grandes, hay materiales de baja inercia térmica, están levantados del suelo, tienen una buena ventilación, se están aprovechando de cierta manera de la vegetación. Bueno, entonces todas esas características, digamos, los voy tomando en cuenta. Entonces, un ejemplo muy específico es una vivienda indígena, de los indígenas Beribi, de la zona Talamanca, y bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, ellos tienen una estrategia intrínseca de cómo se mueve el sol, ¿no? Entre más alto está, más radiación hay, y mayor va a ser la masa, el volumen de aire, que da, digamos, un cierto aislamiento ante la radiación, ¿no? Entonces, en la zona en que está la gente viviendo, trabajando, queda el aire fresco y el caliente se eleva, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo traducir estas estrategias a las infraestructuras? Bueno, esa imagen quiere explicar un poco eso, ¿no? ¿Cómo traslado eso a eso? Bueno, entonces aquí está un poco graficado cómo los diferentes estrategias se podían implementar, como la ventilación, evaporación, protección solar, estratificación térmica, ventilación por convección, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora yo voy a ir tocando tres temas: el sol, el viento y la lluvia. Y yo en mi investigación lo identifiqué como los problemas más inmediatos en los trópicos. Hay muchos más, pero en esta charla me voy a enfocar en estos. Bueno, entonces el sol, por la inclinación del eje de la Tierra que tiene, de 23.5 grados, y su rotación y traslación alrededor del sol, bueno, vamos obteniendo esa zona tropical. Y si dibujáramos, digamos, el recorrido solar como en un mapa, porque esa carta solar, la mayoría está familiarizada por eso, es esa de Costa Rica, estamos viendo que el sol, la mayoría del año, está muy perpendicular hacia la Tierra, o sea, la radiación va a ser muy intensa. En el caso de Montevideo, eso es un poco diferente, ¿no? Tienen el sol mucho norte. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro diseño? Bueno, podemos estudiar la proyección de sombras a diferentes horas y a diferentes horas del día y a diferentes fechas del año. Entonces estudiamos generalmente las fechas extremas, ¿no? Que serían esas, que son los solsticios, el solsticio de invierno, el solsticio de verano y los equinoccios. Bueno, entonces se van estudiando y uno ya puede empezar a tomar decisiones a partir de la proyección de las sombras sobre la forma. Bueno, ese ejemplo lo pongo, bueno, es una vela con una tela microperforada, es un triángulo, no es el mejor ejemplo de una tensoestructura, pero no lo pongo por eso, sino lo pongo por el estudio de eficiencia del sombreo que se hizo. Entonces el requerimiento del cliente era, bueno, yo quiero tener mi deck la mayoría del tiempo, a la mayoría del año, sombreado. Bueno, entonces se propuso un diseño. Puso ese diseño, bueno, los arquitectos lo proyectaron, nos pasaron el diseño, hicimos el estudio y nos dimos cuenta entonces que en invierno teníamos una mayor exposición solar. Entonces la misma geometría, el mismo área fue modificado nada más en los puntos en el eje Z, y entonces pudimos aumentar por un porcentaje, tal vez no tan importante, pero sí pudimos aumentar el área de sombreado y las horas de sombreado en ese proyecto. Bueno, también entran en el juego las proyecciones de otros elementos que se encuentran alrededor de la estructura. Entonces uno los puede proyectar y uno puede darse cuenta, por ejemplo, en esta, que la vegetación, en este caso en horas de la mañana, va a sombrear esa parte de la fachada de la tensoestructura. También podemos relacionar a través del kilograma de bienestar de Javier Niegra el nivel de confort con los ángulos solares. O sea, podemos saber a qué hora del día el sol, la radiación, realmente nos está poniendo en desconfort. Entonces es importantísimo, porque ya podría empezar a tomar decisiones sobre qué tipo de lona voy a usar en este área específico del proyecto. Tengo que bajar más los aleros para protegerles,
Entonces eso empieza a entrar en ese juego. O uso una lona de una sola membrana, donde sí voy a tener, digamos, un porcentaje importante de la radiación que sí me atraviesa la lona, o voy a tener una doble capa que puedo ventilarla y el aire es un buen aislante térmico, ¿no? Entonces podría tal vez bajar un poco la carga térmica. Bueno, eso se puede también medir. Hemos hecho como unos pequeños experimentos, no son de laboratorio, no son 100% científicos, pero nos dan como más o menos una idea. Bueno, colocando aquí sensores que miden temperatura, que miden iluminación en luces, una abajo, una arriba. Entonces nos vamos dando cuenta que unas lonas, digamos, pueden bajar un poco la carga térmica mejor que otros. Unos, digamos, bajan la iluminación más que otros. Y también, pero eso es nada más para el aire, digamos, la condición del ambiente, inmediatamente abajo de la lona. Pero también nos podemos dar cuenta cómo está funcionando la lona. Entonces, con una pistola, un termómetro infrarrojo, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que al mediodía vamos a alcanzar temperaturas altísimas en la lona, que sí va radiando hacia los usuarios que están abajo. Entonces, eso es importante. Bueno, el viento. Hay que saber de dónde viene el viento. Unos datos meteorológicos son importantísimos para saber dónde viene el viento, cuándo viene el viento y con qué intensidad viene el viento. Bueno, hay diferentes factores o diferentes, digamos, sistemas de viento que nos definen esto, ¿verdad? Entonces hay el sistema de circulación atmosférico de Hadley, sería como el global que nos afecta. Las calmas ecuatoriales, los vientos alisios son como los sistemas más significativos que afectan. Los huracanes, en la época de huracanes, las brisas de valle-montaña, que por movimientos de masas de aire nos crean cierta ventilación baja, pero sí hay que tomarla en cuenta, por ejemplo, si estamos en la costa o en la montaña. Han habido en el país, en Costa Rica, intentos de crear un mapa de vientos, porque es difícil realmente, cuando estamos diseñando, más que todo cuando se trata de cargas de viento, saber, bueno, cuánto viento va a soplar. Entonces los registros meteorológicos ahí a veces uno no los puede conseguir y el código es demasiado general. Entonces hay que tener cierta cartografía de ese tipo, ¿no? Bueno, eso no es oficial todavía, pero está en camino, digamos, porque es un código de vientos que sería importantísimo para lo que es el cálculo de cargas de viento. Bueno, hay diferentes estrategias que podemos trasladar de la bioclimática a la tensoestructura. La primera sería obviamente la ventilación cruzada, ¿no? Aprovechando que en los trópicos no diseñamos tensoestructuras cerradas, sino estamos muy acostumbrados a vivir en espacios abiertos, ¿no? Entonces, si podemos aprovecharnos de brisas que atraviesan la vegetación y que vienen entonces más frescas y podemos dirigirlas por debajo de nuestro diseño, entonces uno se puede aprovechar de esa ventilación natural o por medio de una diferencia de presiones, ¿no? Si voy teniendo aquí una presión positiva, una negativa acá, entonces el flujo de viento va a hacer este movimiento por una diferencia de presiones, ¿no? Y es gratuito, no tengo que emplear ahí ningún abanico ni nada de eso. O también aprovecharse del efecto Venturi, que lo podemos calcular con la ley de Bernoulli. Hay una relación entre el área de entrada, el área de salida, y podemos realmente acelerar los flujos de viento. Entre más rápida la brisa pasa por mi piel, más frescor voy a sentir, ¿no? Entonces es un poco el objetivo. También se puede aprovechar uno de la circulación convectiva, que no siempre es posible, porque hay que tener una diferencia de temperaturas
bastante significativa para que se dé ese proceso. Pero sí funciona, y uno puede reconocer ese mismo principio de la imagen anterior que yo les mostré de la línea en línea, ¿no? Un poco eso. Bueno, también es importantísimo de simular el viento sobre la estructura. Entonces, no solo es el cálculo de cargas, que en este caso fue realizado por el programa WITES, que nos da, digamos, las reacciones, nos da las deformaciones, nos da las cargas puntuales, sino también cómo reacciona la estructura con el viento, ¿no? Cómo influye el viento sobre la estructura, pero también cómo modifica la estructura, el flujo. Entonces uno puede darse cuenta, bueno, aquí hay unas sombras de viento significativos que me bajan la velocidad del aire. Bueno, entonces hay que modificar el diseño. Lo mismo aquí en corte, ¿no? Bueno, hay diferentes métodos de simular esto. No se puede apoyar no solo en modelos, digamos, computacionales, sino también en modelos físicos. Entonces, un túnel de viento que se ha construido en la Universidad de Costa Rica, todavía no podemos medir, pero por lo menos obtenemos algunos resultados cualitativos. O sea, podemos decir lo mismo que estamos viendo en la simulación, lo podemos comprobar también con el viento, y realmente podemos decir, bueno, esto va a funcionar. No necesitamos aire acondicionado, no necesitamos una ventilación mecánica, y también le ayuda a uno a entender un poco más su diseño, ¿no? Que no es solo estética, no es solo forma, sino también es la función. En este caso, la función, digamos, bioclimática. Esos son vectores de flujo, según la escala de colores, la velocidad, y la flecha indica, digamos, bueno, la lluvia. La distribución de precipitación en Costa Rica se da básicamente por la geografía, que sería la vertiente atlántica y la vertiente pacífica. Aquí lo podemos observar que tenemos dos condiciones totalmente diferentes, tanto en la estación lluviosa y la estación seca. Bueno, eso aquí son valores mensuales, ¿verdad? Y también una distribución diaria. O sea, estación lluviosa no significa que va a llover todo el día, sino es en unas horas del día, ¿no? Generalmente la tarde. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y lo más importante de todo es el volumen. Bueno, ¿cuánto me va a caer? ¿Cuánto me va a caer por metro cuadrado? Porque entonces yo puedo diseñar, digamos, mis pendientes, mis desagües según esa cantidad, porque entre más cae, más importante va a ser esa pendiente y el problema de emposamiento. Entonces, si tengo por hora 1 litro por metro cuadrado, es una cantidad importantísima que hay que tomar en cuenta, y el mismo fallo en la geometría de la estructura puede, digamos, significar un posible colapso, ¿verdad? Bueno, y también cuando la precipitación ocurre en combinación con el viento. Cuando tenemos fuertes vientos, entonces las protecciones laterales a veces son totalmente inútiles. Entonces hay que pensar en eso. ¿Qué actividad se va a dar aquí abajo? Puedo cerrar tal vez con un elemento adicional la estructura. Si no es posible, bueno, hay que ser observador y ver, digamos, casos extremos y aprender de estos. Bueno, y ahí obviamente se hace importantísimo de estudiar la geometría, proyectar sus curvas para darse cuenta dónde se pueden dar posibles emposamientos, y verificar el diseño, corregir el diseño, estudiar, bueno, cómo va a descubrir cuáles van a ser los puntos donde es agua, ¿verdad? Puede tener caídas libres, o más bien voy diseñando los vértices de alguna manera, o los puntos bajos, para que el desagüe sea ahí, porque si tenemos 1 litro por metro cuadrado por hora, van a bajar ahí cantidades importantes de agua que hay que evacuar. No se puede bajar a partir de esto. Y obviamente también estudiar los niveles de curvatura de la geometría, para definir, bueno,
pendientes, rayos y todo lo demás. Bueno, las conclusiones. Creo posible de usar las condiciones climáticas como recursos de diseño. Creo posible lograr condiciones de confort más satisfactorias sin usar maquinaria de acondicionamiento, o sea, solamente usar las condiciones climáticas mismas como recurso. Creo muy necesario estudiar más el comportamiento climático en los trópicos, o sea, hay que entender realmente el clima a fondo para poder diseñar con él. Creo necesario ampliar los campos de estudio de la bioclimática para aplicarlos a las tensoestructuras, o sea, trasladar mucho más conceptos. Y creo también importante estudiar con más profundidad el comportamiento de los materiales tensibles antes de las condiciones climáticas. O sea, aquí no he tocado nada del tema del problema de la humedad, que se hagan hongos, que se deteriore el material, microperforados, no he entrado ni siquiera en ese tema, entonces eso sería también a futuro, tal vez un campo de estudio. Si tienen alguna pregunta. Creo que otra. ¿O algún comentario? ¿Puedes hacer un comentario? Bueno,